Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el tiempo y disposición que tengas de ver y escuchar esta videocharla. En esta sesión vamos a tratar los conceptos básicos sobre antropología, esos conceptos que debemos diferenciar. Acompáñenme. Vamos a hacer una especie de apéndice de términos con pequeñas definiciones que puedas estar consultando. Endoculturación. Se basa principalmente en el control que la generación de más edad incita, induce y obliga a la generación más joven a adoptar los modos de pensar y actuar tradicionales. Esa es la endoculturación. Como, de cierta manera, los más grandes nos imponen esos patrones de conducta a ciertas cuestiones, a ciertas cosas, a esos modos de pensar y actuar tradicionales. Etnocentrismo es la creencia de que nuestras propias pautas de conducta son siempre naturales, buenas, correctas e importantes. Creer que lo que yo hago es lo mejor, lo más adecuado y lo que el otro hace por ser diferente está mal. Aculturación es el proceso de recepción de otra cultura y de adaptación a ella, en especial con la pérdida de la cultura propia. Como nosotros hemos tenido cierta aculturación, adaptarnos a los términos del lenguaje que maneja lo que viene de Estados Unidos y hemos perdido nuestro lenguaje. Ya utilizamos, por ejemplo, en redes sociales, stalkear, en lugar de decir investigar, entrometerse en el perfil de otra persona. Pero esos términos ya se hispanizaron. Googlear, en lugar de buscar en Google, entre muchos otros. Por ejemplo, el utilizar sugar daddy, sugar mommy, en lugar de utilizar términos que son propios de nuestro lenguaje. Animismo. Taylor introdujo el término para designar la doctrina del alma. El animismo tiene dos dogmas o dos creencias. La creencia de que todos tenemos un alma y la creencia de que hay una vida futura. La civilización. El término surge para explicar la diferencia entre las sociedades salvajes y las que seguían reglas de comportamiento. Eso es lo que llamamos civilización. Esas sociedades salvajes que no seguían reglas de comportamiento y las que han seguido reglas de comportamiento. Por ejemplo, los bárbaros se llamaban así porque no utilizaban cubiertos y comían con las manos. Ya en la introducción de la civilización se utilizaban cubiertos y no se come con la mano, entre otras cosas. Antropología cognitiva abarca el conjunto de mecanismos psicológicos que son ligados a fenómenos culturales. ¿Cómo utilizamos ese conocimiento para comportarnos de tal o cual manera? Recordemos pues entonces que estos términos nos van a servir siempre. Taylor, por ejemplo, desde 1871 define el concepto de cultura. Taylor fue uno de los pioneros en antropología. Entonces, siempre nos vamos a estar refiriendo a él y recuerda, cuando nos estemos refiriendo a él, que Taylor fue de los más importantes y de los pioneros en antropología. Edward Taylor fue un ingeniero y un arquitecto británico dedicado a la antropología que radicó en la Argentina. Continuamos. ¿Cuál es la meta u objetivo de la antropología?
el descubrimiento de las leyes universales del desarrollo del hombre y de la naturaleza humana. Es decir, cómo se desarrolla el hombre y la naturaleza humana, es decir, a la par qué conductas va teniendo, qué actitudes que hacen que modifique o que habite el entorno de esa manera. Cultura y antropología. Cultura y antropología. El concepto de cultura fue puesto de moda por los antropólogos y uno de los primeros, como dije, que siempre nos vamos a estar refiriendo a él, fue Taylor, que en 1871 aporta la definición de cultura y dice que es el conjunto complejo que incluye conocimiento, creencias, arte, moral, leyes, costumbres y otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad. Y entonces, muchos creen que Edward Taylor se olvidó de que no todas las civilizaciones tenían la misma cultura. Y entonces muchos hoy en día denominan culturas. Cultura en una definición clásica, es decir, común, cultura es todo lo que el hombre ha hecho. Cultura son los modos de vida de la sociedad y cómo los expresa. Esas particulares formas de pensar, de actuar y de hacer las cosas. El término de antropología social surge después del de cultura. Es fechable en los primeros años del siglo XX. Es decir, a partir del siglo XX existe la antropología social. La definición y empleo de los conceptos de cultura y sociedad son transmitidos por Paul Mercier en su libro Historia de la Antropología. Como quiera que sea, en el punto de partida siempre está la recolección de datos. Y en esa recolección de datos y la descripción es lo que se llama etnografía. La etnografía es una técnica que utiliza mucho la antropología. Etnografía es el estudio de las personas en sus entornos naturales, entregando la oportunidad a los investigadores de conducir un estudio detallado de un grupo de personas. Entonces, la etnografía es aquella que se da en el estudio al detalle de un grupo de personas, donde aquel investigador se acerca a ese grupo de personas. Hace su aparición en el siglo XX y es el principal método de la antropología social, acercarse a ese grupo, acercarse al problema, acercarse al contexto. La etnografía se aplica en la psicología para comprender los fenómenos socioculturales presentes en grupos o comunidades de acuerdo con las actitudes que las personas experimentan cotidianamente. ¿Por qué se comporta de tal o cual manera? Ahí podemos entender la función de la etnografía, de este método de acercamiento para describir detalladamente a un grupo o un contexto social. Como actividad, ahora que sabemos la utilidad
de la etnografía, deberás observar a tu familia y registrar los efectos positivos o negativos que ha dejado esta pandemia. ¿Qué dices? Está fácil, es tu familia. Observemos qué hacían antes, qué hacen ahora, diferente. Efectos positivos o negativos de esta pandemia. ¿Dudas? ¿Preguntas? Sabes que estamos en clase virtual y también en el grupo de WhatsApp. Muchas gracias, doctora María del Carmen Asensio Mercado.